Los periodistas. Aquí estamos nuevamente acompañados de los vinos de Cantaburros, que ya en el programa pasado, si no lo vieron, véanlo para que entiendan Pues no vamos a repetir la historia ya del nombre ni de los cuentos ni nada. Víctor Absalón López nos hizo favor de traer estos vinos. La semana pasada hicimos una cata, algunos dirían ciega, pues no ciega, pero bueno, medio tuerta, para ver qué vino nos gustaba más. Pero ahora propones hablar de dos de los vinos, el roble y el crianza. Mismo viñedo, misma uva, mismo proceso de vinificación. La diferencia son los meses que se pasan en madera, en la barrica, y los meses que se pasan en la bodega antes de salir a la venta. Sí, inclusive también sabes que aquí se toma en cuenta hasta el rendimiento por hectárea. Es decir, va a ser mucho más, menos rendimiento por un reserva. Voy a poner un ejemplo, 60 hectolitros por hectárea, puede ser el roble. El crianza, 50 hectolitros por hectárea. El reserva, 40 hectolitros por hectárea. Esto que trae como consecuencia mayor concentración. La uva tiene más, mientras menos uva tengamos, esos nutrientes que tiene la tierra, que los absorben por medio de la raíz y más técnicamente por unos pequeños filamentos que se llaman vasos liberianos, absorben los nutrientes. Entonces, si tengo 500 racimos, esos nutrientes se dividen entre 500 racimos. Pero si yo tengo 200 racimos, esos mismos nutrientes se van a repartir entre 200, es decir, van a tener cada uva más nutrientes. Eso es el rendimiento que yo estoy explicando, ¿no? Entonces, por eso el roble se elaboran más cantidad de vinos, un poquito menos calidad, crianza un poquito más calidad que el roble, y el reserva es el top, por ejemplo, en este caso de la bodega. Sí. Las botellas son iguales. Las botellas son iguales. Este tipo de botella se llaman bordalesa. Bordalesa, sí. O de hombro alto. ¿Cuál es el sentido de esta botella? De que los vinos que llegan a crear sedimento se deposite aquí en el momento de servirlo y no pase la copa. Muchas veces puedes encontrarte en un restaurante un vino que no se ha movido y vas a encontrar ese sedimento. Exactamente. Voy a poner un ejemplo. Miren, el vino se mantiene en forma horizontal. ¿Con qué propósito? De que el líquido esté en contacto con el corcho, para que casi herméticamente quede sellado el vino. Se expande el corcho con el líquido y por eso no permite la entrada de oxígeno ni la salida de aromas. Pero también con el paso del tiempo, como está acostada la botella, esta materia colorante se va precipitando al fondo de la botella, en algunos vinos, sobre todo en los vinos de Burdeos. Estos ya son afinados. Los vinos que no son filtrados. Los vinos que no son filtrados. Entonces crean un sedimento como si fuera un pequeño lodito que es parte intrínseca del vino. Se queda ahí. Entonces, no es defecto. Que no es defecto, no, al contrario, es un vino ya que tiene evolución. Claro. En el momento de servirlo, ya que se está acabando el vino, se queda aquí, en la panza, en el hombro de la botella, se queda el sedimento, para que no se pase a la copa. ¿Por qué? Porque enturbiaría el vino. No, se lo puede uno tomar sin problema. Sin ningún problema. Pero enturbia la copa, y una copa ya con turbidez ya no nos es tan agradable. Que si ustedes lo llegan a probar el sedimento, no sabe nada, es decir, parte del vino. No tiene ningún problema, es el mismo Así vino. es el mismo vino, nada más que al no ser filtrado, los sedimentos son más recurrentes, ¿no? Exacto. Entonces, Cantaburros, por ejemplo, nunca van a encontrar un vino con sedimento. ¿Por qué? Porque son vinos afinados. Esto quiere decir que todas las pequeñas partículas que pueda tener y todo, se quedan ya sea en la tina de fermentación, cuando se termina la fermentación, o bien se hace un clarificado. ¿Con clara de huevo? Con clara de huevo. Entonces ahí ya deja de ser orgánico o no. No, sigue siendo orgánico. Sigue siendo orgánico. Sí, porque no tiene... Porque los veganos ahora están alegando. Claro. Sí sabes, ¿no? Sí, cómo no. Los Son veganos están alegando. Gana, por ejemplo, que no es vegana. Sí. Están alegando que los vinos, para que los puedan tomar los veganos, no deben ser clarificados. Exactamente. No, pero eso no es vegano, eso es orgánico. Ah, no, pero así lo están exigiendo los veganos. Claro. Sí. Pero bueno, entonces esta bodega particularmente, que es Cantaburros, pues tiene ese cuidado, ¿no? De filtrar bien sus vinos, pero mientras menos filtrado sea un vino es mejor. ¿Por qué? Porque son nutrientes, son
parte del sabor, parte del aroma. O sea, digamos que un vino que se filtró totalmente Excesivamente. es como un vino light. Es como un vino light o como inclusive de tanta filtración que puedes ponerle un vino. Le quitas los Que lo vuelves los agua, sabores, que lo vuelves agua, sí, sí. tal cual. Entonces no, tiene que ser clarificado, no filtrado. Si se hace un filtrado, tiene que ser muy suave el filtrado, para no quitarle propiedades a ese vino. Sí. La semana pasada te decía yo que por la zona en donde están los viñedos, que hay mucha vaca y hay una producción de leche importante, hay bodegas de la leche Pascual, que es una de las marcas más famosas en España. Pensaría en encontrar los olores de los lácteos. Del establo, pero no lo he encontrado. ¿Tú sí? No, fíjate que aquí básicamente lo que podemos encontrar es la fineza de la barrica. Es decir, tiene unas notas de vainilla muy sutiles. Sobre todo el crianza. El crianza, sí. De estos dos el crianza, porque sí. el roble está no. muy bien integrado, sí. pero no se percibe tanto como el crianza. Entonces es una característica plena de que ha tenido un paso interesante por la barrica, el vino. Sin embargo, la barrica es para ayudar el vino, más no tiene que ser dominante en el vino. Cuando una barrica es dominante, es maquillarlo, es ocultar defectos del vino. El programa pasado tú mencionabas de los chips. Los chips que mencionaba Jesús Manuel. Que se usa mucho en Chile. Son pedacitos de madera que se le echan, después de fermentado el vino, se le echan a la tina de fermentación para darle sabor a madera, imagínense nada más. Entonces no está bien hecho un vino así. Pero en algunos países está permitido. Claro, en muchos países. Nada más para hacer sentir o percibir el aroma de la barrica. Pero ¿qué crees? Se ve desintegrado ese vino, no se percibe bien. En cambio, esta integración que tiene el roble o el crianza con la barrica, porque la barrica le da complejidad de aroma, complejidad de sabor, pero nunca tiene que dominar. Y en este caso le está ayudando un poco el vino a volverlo más complejo en el aroma, a darle más complejidad en el sabor, sí. Y volverlo más longevo. Sí, Ese okay. es el propósito. ¿Con qué llevarías a la mesa estos dos vinos? ¿Con los mismos alimentos o privilegias algunos para el crianza en relación con el roble? Fíjate que es interesante tu pregunta. Claro, como lo estamos probando y estamos al mismo tiempo, tanto el crianza como el roble, obviamente yo pensaría que sería muy similar la comida en uno y otro, pero normalmente no va a ser así, ¿eh? Así es que vamos a tener en mesa el crianza o el roble, y entonces yo me atrevería a pensar un lechón, por ejemplo, me iría a mí, me iría bien, con comida mexicana, se me antoja a lo mejor hasta con chile en nogada, ¿eh? No nada más lleva espumoso el chile en nogada, eso me toca con Tú siempre me has dicho eso y yo no me atrevo a violentar mi paladar y quizá mal acostumbrarlo a comer un chile en nogada con tinto. Lo más que he hecho es atreverme a un vino rosado, no dulce, seco. Sí. Eso sí lo he hecho, con un vino blanco sí lo he hecho, con un verdejo lo hice recientemente, bien, el chardonnay me parece muchísimo mejor, pero el cava o el champán no tienen discusión. Okay. Pero el tinto no. Nunca lo he hecho. Inténtalo. Créanme que se van a llevar una sorpresa. Y créeme que he visto a la gente que lo hace mal, o sea, los veo con desprecio. Digo, qué ofensa. ¿Pero por qué? Para el tinto y para el chile. ¿Pero no sé, es algo que no, mi educación, mi nivel sociocultural, lo máximo mi falta que de conocimiento, lo máximo que puede pasar es que lo que quieran. La nogada y el tinto no me va. Inténtalo. Si a la nogada le pones el toque de la uva palomino, por el jerez seco, sí, con el tinto y la nuez en sí, la nuez de Castilla, ahora si estás hablando de los chiles en nogada que hacen en la Ciudad de México, pues entonces sabrá Dios lo que coman allá, es otra cosa. Pero bueno, me gustó lo del cerdo porque este programa pasará la tercera semana de octubre, según mis cálculos ahorita, ojo de buen cubero, y me pongo a pensar que aquí hemos perdido mucho la costumbre de clasificar también los alimentos por los meses. Octubre y noviembre eran meses de cerdo. Era la época en la que los cerdos se sacaban a la montera, al campo para comer bellota. la bellota.
Que todo el mundo y en piensa noviembre que sí. la matanza del cerdo. Claro. Entonces, la generación de las morcillas, las longanizas, los chorizos, etcétera, y la carne de cerdo. Y Puebla pues tiene antecedentes ligados al cerdo históricos desde su fundación, ¿no? Sí. Entonces, el cerdo de pronto se ha vuelto en un enemigo de la gastronomía por culpa de los nutriólogos de los Estados Unidos, que ven en el cerdo un enemigo y lo consideran como el demonio, ¿no? O sea, Claro. algo negativo. Y el cerdo pues no es malo. Hoy día Es malo comer en exceso. Hoy día cualquier cosa. Tiene más cuidados que la misma res. Yo me peleaba con el médico de mi abuela hace muchos años porque llegaba el doctor Ramírez Flores, ya hace 30 años, ¿no? Llegaba con mi abuela que, Consuelito, es que ella tenía los dedos ya con una artritis tremenda. Consuelito, no coma usted carne, la carne, no sé qué, el ácido úrico, no había muchos adelantos en esa época para mandarte medicinas, ¿no? Y le decía, coma algo sano, coma pescado, coma pollo, etcétera, jamón. Y yo le decía, oiga, doctor, y el jamón no es de cerdo. Claro. Y se acababa la plática, claro. Porque pues el jamón que te daban en los hospitales de enfermo era de cerdo. Claro. Porque ya no lo es. Ahora es de papa, de gelatinas, de vete a saber qué cosas, ¿no? Claro. Pero fíjate, por ejemplo, hace un rato hablabas de la bellota, del cerdo cuando come bellota. Y todo el mundo piensa que el cerdo ibérico todo el tiempo come bellota. No. Es cierto. El cerdo ibérico sale a caminar todos los días, eso sí, no está en establo. Sale a caminar todos los días, por eso tiene un cuerpo muy esbelto, por eso pesa más o menos lo mismo, camina, va de un lado a otro. Son como 2 o 3 hectáreas por cada animal, ¿eh? Sí, tienen sus terrenos ahí de calculan. Coto puede tener tantos animales, no más, etc. Tienen que ir a comer a un lado, le ponen los granos, le ponen lo que comen, y del otro lado está el agua, entonces tiene que caminar el cerdo. Y luego lo sacan en una determinada temporada, a partir de este mes en octubre, a comer las bellotas. Correcto. Pero fíjate tiene que trasladarse el cerdo, oler, buscar, rascar, sacar la bellota o comerla de lo que esté encima de la tierra, si es que le tocó esa suerte. Claro. Porque muchas veces, sobre todo los cerdos de pata negra, buscan la trufa. Claro. La trufa que está saliendo, la chiquitita, pues se la penenan, ¿no? Sí. Pero fíjate que el cerdo ibérico no puede comer ningún grano. Tiene que ser todo pasto, puede ser todo lo que se encuentra hay una nueva clasificación que antes era ya cambió. El de recebo, que le llamaban, en donde podían comer granos determinado tiempo. Y ahora ya es un mundo. Fíjate que se ha sofisticado mucho, se ha sofisticado tremendo. Pero es muy interesante también la diferencia entre el cerdo ibérico, que es el jamón de bellota, que normalmente lo conocemos, o el jamón serrano. Es un mundo diferente entre uno y otro. El procedimiento de salar, de es poner en maduración, es similar. Muy similar. Pero la carne del animal, correcto, sí se procesa de la misma manera, pero el animal fue alimentado de forma diferente y la raza del animal es otra. También. La raza del cerdo para jamón serrano puede ser la raza que tú quieras. Ese es un cerdo como el que comemos en casa. Cualquier raza. El otro es cerdo. El otro es pata negra. Correcto. Ese se llama una cerdo cruza ibérico o raza ibérica. Es una cruza de un cerdo africano. Cuentan. Con otro. Rumores de la oposición. Y es negro el cerdo. Rumores de la oposición. Claro, rumores de la oposición. Entonces es una. Hay quien dice que son jabalíes cruzados. Correcto. Con cerdos. Es cierto. No. El jabalí es jabalí. Sí, pero es de la familia, ¿eh? Es de la familia. Ahora, otra diferencia. Se le llamaba cerdo pelón. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pones otro ejemplo? Y quiero decirte que Hernán Cortés, que hoy día no lo quieren aquí en este país, fue el que trajo los primeros cerdos que estaban en Cuba, porque llegaron de Cuba, Colón llevó cerdos a Cuba, ahí se ambientaron bien los cerdos, por eso se llama Bahía de Cochinos, que ahí llegaban los cerdos, los cochinos, los marranos, etc. Y Cortés, para festejar la caída del gran Tenochtitlán, o el presidente de los Estados Unidos mexicanos diría, cuando los pueblos originarios se fueron a
la defensa de 500 años, ya somos ahorita 500 años, ¿no? De defensa. Este señor trajo los cerdos, mandó traer a los cerdos para festejar. ¿Cerdo? Y era el cerdo pelón. Se vienen los cerdos, imagínate, llegan a Veracruz de La Habana, es una historia bonita, y pasan por Perote, y algunos ejemplares se quedan en Perote. Bueno, por eso la tradición de Perote, del jamón serrano, de los embutidos. Claro. Bueno, tú sabes que cuando vino la enfermedad esta de la fiebre porcina, todo este rollo, los investigadores en España llegaron a concluir que los cerdos más antiguos, la descendencia más antigua del auténtico cerdo ibérico, raza ibérica, están en Perote. No. Porque todavía hay algunos sitios en donde tienen el cerdo pelón, se llama, porque casi no tiene pelo y es delgado, como el pata negra. Como yo. Como tú. Pata negra son cerdos muy buenos. Bueno, llega Cortés, matan a los cerdos, hacen el sacrificio de los cerdos, y los sacerdotes aztecas, los derrotados, les dan a probar el cerdo y dicen, es lo más parecido al sabor de la carne humana. ¡Wow! Sí, porque eran Es lo más parecido. A los que no eran del primer nivel, no a los sacerdotes, no al emperador, les daban los restos de los cuerpos de los hombres o las mujeres sacrificados y los metían a cocerse, porque no se lo comían crudo ellos, asado, y luego lo metían a terminar de cocerse en una olla de barro. Y le daba ese toque ahumado. Y le metían el maíz cacahuacincle, sí, que se comía así de esa forma. Se llamaba pozole. Ahí nace el pozole. Ahí nace el pozole. Fíjate nada más. Bueno, con un pozole tú comerías el pozole con vino tinto. No. El sabor del pozole, lo aguado del pozole, te lleva equivocadamente a la cerveza, pero yo me lo comería con un tequila o con un mezcal. Yo con un vino blanco. Ah, caray. Yo con un tinto no me lo tomaría. Precisamente por esa suavidad. Por respeto al claro. No, porque rebasaría, es más fuerte el vino tinto. Pero fíjate que son percepciones diferentes la tuya con la mía. Claro, por edades. Claro, hay mucha diferencia, ¿no? tú dices que tú no te podrías, tú no podrías atreverte a tomar un chile en nogada con tinto. No. Yo sí. Tú dices un pozole con tinto, yo no. No. Pero eso es interesante, ¿eh? Yo pozole con tinto no. Yo el vino tinto sí me lo comería con unos tacos árabes, me lo como con unas memelas, me lo como con unos molotes, me lo bebo sin necesidad de comer. Pero el pozole entonces no te lo tomarías con un vino tinto. ¿Con un vino blanco? Pues no se me había ocurrido con un vino blanco, pero quizá con un espumoso. Inténtalo otra vez. Quizá con un cava. La única forma de comprobar si va bien un platillo o no que te lo cuenten, que lo hagas, que lo pruebes. Sí, pues. Chile en nogada, tú dices, atrévete, pruébalo. Lo máximo que puede pasar, Jesús Manuel, que no te lo Bueno, una vez vi a una persona que pidió un lambrusco para un chile en nogada y dije, trágame tierra, Dios mío, ¿cuánta incultura se puede reunir al mismo tiempo? Es un poquito difícil, ¿no? Pero son gustos. Y respetable, ¿no? Yo tampoco me atrevería a tomar un lambrusco para empezar. Tomar el lambrusco para empezar. Sí, mejor un Delaware Punch. Pero hay gente que le gusta. Sí. Hay gente que le gusta Pero mira, preferible que tomen, ¿cómo se llama? Con la comida, un lambrusco o una cerveza. Sí, por supuesto. O que tomen con una paloma, por ejemplo, con la comida. Sí. O un refresco con la comida. Sí. Preferible el lambrusco, ¿eh? Sí. No pasa absolutamente nada. Hay gusto para todos. Está el asti también, que a lo mejor para nosotros no nos gusta. No. Pero a la mayoría de la gente le gusta el asti. Tómenlo. Preferible que acompañen los alimentos. ¿Cómo se llama? Asti. El vino con refresco alemán espumoso. Hankel. No, se llama Sekt. S-E-K-T. Sekt. Ajá, pero la marca hay un Heidsieck. No recuerdo ahorita. Espumoso. Puede ser. Es sabroso y es barato. Sí. No se distinguen mucho los alemanes por los espumosos. No, pero este es en especial, creo que es el más o menos. No, vinos alemanes, yo sí hay privilegios, los de Mosel,
Los del Rin. Pero no del Rin así de... No. Los de Mosel. El Rin es el... Los de Mopar. A ver, es el más Mosel, localizado. el Mosel es un Desemboca afluente, en el- del Sí, pero del los Rin. viñedos de Mosel son totalmente... Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente Miren, y diferentes. para encontrar vinos alemanes hay desde Bueno, Spatlese, la Auslese, Berenauslese, la Trocken mejor- Berenauslese y Eiswein, La mejor clasificación del mundo. muy estricta. La mejor De hecho, clasificación. en la etiqueta de cada uno de los vinos alemanes trae un APR Sí. y trae un número. Sí. Es cuántas Para veces se ha leer la catado. etiqueta hay que Claro. ser un profesional. Claro. ¿Cuántas veces se ha catado? ¿Qué año se cató? Sí. ¿Quién vendimió? Sí, sí, ¿Dónde está el sí, viñedo? sí, ¿Quién es sí, el productor? sí. O sea, trae toda la información. Y eso fue a partir de un momento que tuvieron un problema muy similar a los austríacos. Ajá. Entonces, la gente hizo mucho daño y entonces dijeron, "No, vamos a poner orden". Y empezaron a... Esta clasificación es, ¿saben qué año se cosechó? ¿Dónde está el viñedo? ¿Quién vinificó? Todo eso está Sí. clasificado en la etiqueta Sí. para tenerla en Sí, observación. esto que hay una corriente de opinión en relación con los vinos alemanes. Cuando la Volkswagen llegaba mucho vino alemán en los contenedores, en los escapes, dentro de los cilindros. Venía mucho vino alemán se colaba, Claro. ¿no? Se colaba. ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? Polizón. Y entonces lo vendían, la gente empezaba con el vino alemán, que pues, no era muy conocido. Y entonces las señoras se aficionaban mucho al vino blanco alemán porque era dulcecito. Claro. Y entonces ahí salían las lágrimas de no sé quién y la leche de la Virgen Sí, de la no sé quién. es Oppenheimer y Liefromilch. Liefromilch, como se diga. Sí. Y yo decía, como decía mi maestro Beto Toro Blanca, trágame tierra, man. Qué cosa. Pero cuando pruebas ya las clasificaciones, el Auslese, que es el más común y corriente de las clasificaciones, la que menos azúcar tiene, ¿no? El Auslese. No, fíjate, es el que menos y que ya no está permitida la chaptalización, que es decir, adicionarle azúcar, es el Spatlese. Spatlese es cosecha tardía en alemán. Entonces, a partir de Spatlese tienen una cierta cantidad de azúcar. Sí, pero... Después el Auslese tiene más cantidad de azúcar. Y el Berenauslese ya es una uva botritizada. No, Esto- ese es el Trockenberry Auslese. También, los dos. El Trockenberry Auslese y el Y el Eiswein. Eiswein, pero el Eiswein es la La uva Eiswein es congelada. no congelada, sino de la primera congelación. Congelada. No, yo he estado ahí, la vendimia. No. La primera nevada es la que hace que la uva no se hace pasita, no está congelada. Claro. Llega es la únicamente uva, el centro. solamente el centro. Claro. Lo demás está bien. Y es por un error de un fraile. Ujú. ¿Sabes la historia, no? No. ¿Cómo? No, a ver si eso. En los conventos se elaboraban los vinos para la Casa Real, para los duques, para los que en aquella época no era Alemania. Ujú. Estaba dividido de otra forma en los ducados. Entonces daban la orden, llegaba el mensajero a decirle, a tocarle al convento, Monseñor Víctor, dice El obispo, como se Jesús llamara, Manuel. el obispo Jesús Manuel, que ya pueden vendimiar. Ujú. Porque no había calendarios, no había internet, no había radio, no había WhatsApp, Ujú. ni Facebook, ni nada de esas cosas. Entonces los frailes, ¿cómo se enteraban? Claro. Pues veían el sol ahí. Sí, Luego sí, en se Alemania, dedicaban que mucho, ahí en claro. esas zonas, ya sabes cómo esos son los climas tremendos. Y entonces los monjes empezaban a cortar la uva y empezaban a hacer el vino. Y se retrasó, porque se enfermó la esposa del Correo. Y llegó tarde, llegó después de o sea, la orden era cortarlo antes de la primera nevada. Entonces llega tarde y da el mensaje y los monjes pues obedecieron y hacen el vino. Y entonces se encuentra el duque y los con los sabores diferentes. Entonces se descubre el vino de hielo, de nieve, el Eiswein. Oye, Y de ahí, pero ¿sabes dónde pasa esto? En Johannesburg. Claro. Es el primer vino de Eiswein, el Johannesburg, que creo que ya no es muy común Sí, como no. encontrarlo, ¿sí? Sí. Bueno, en México no, en México es muy difícil. Sí. Ya no hay buen vino alemán que yo sepa. Puede haber, ¿no? Y el Tokai, que tiene procesos... Ese es el húngaro. Sí, tiene procesos similares, Similares. pero ahí se mide por putones y no tiene nada que ver Plutonios. con lo que usted está Ujú. pensando. En español, ¿no? No tiene nada que ver con eso.
cada putón es una canasta, ¿no? Es como si recipiente. fuera, para que nos demos una idea, cada putonio que está diciendo Jesús Manuel, un molcajete. Ahí echamos uvas ya pacificadas. Esa es la medida. Muy, ¿cómo se llama? Muy maduras. Las machacamos y las echamos a la tina de fermentación. Entonces, por cada putonio es la calidad del vino. Sí, el de Máximo. 5 putones, 6 putones. 6 putones es el máximo. Y hay uno que se llama Osu. Azu, pero ese es de una bodega, no. Es Es el la de Vega esencia. Sicilia, ¿no? Es De Vega esencia. La esencia es lo Esencia. máximo. Una botella de vino de Sí, que estamos eso es hablando una alemán, locura. Eso es una locura. pero una botellita de 375 mililitros les puede costar 15 mil pesos. O más. O más. O más. O más. Sí, puede ser que hasta O más, 30, ¿eh? o más, sí. Ahora, de ahí a pasar a los vinos franceses dulces, al Chateau d'Yquem, D'Yquem. el proceso es diferente. Totalmente. Pero mira, ahorita como tú estabas diciendo de los frailes, Eso es interesante. por equivocación, así se descubrió también el champán. ¡Claro! Don Perignon. Don Perignon. Era el monje encargado de la abadía de Haut-Villers y él era un monje ciego, baja a la bodega, se encargaba Ciego, de la... pero de la- chupaba con singular claro, alegría, eso sí. Porque También estaba pelón, por cierto. ciego, pero con buen Pero con paladar. buen Entonces baja a la cava y él pensaba que ya estaba echado a perder el vino porque empezó a ver que estaban explotando las barricas. Estaba Explotaban quitándose las botellas. las las barricas, que salía disparado el tapón. Entonces dijo, Dios mío, se echaron a perder. Entonces empezó a probar y vio que estaba gasificado el vino de una forma natural. Nada, esa es la gran Esa es la- claro. ventaja del champán original. Así es. Que todavía lo puedes tomar, claro, todavía hay marcas que tienen Ese proceso. el gas natural, Claro, no inyectado. ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa De es Luis que Roder para arriba, Don Perignon, etc. Lo que pasa es que para que se llame champán sí tiene que ser la segunda fermentación en la botella, necesariamente. Pero No la puede ser primera gasificado. ¿se lo inyectan? No, ¿Seguro? ninguno. A ver, hay 3 tipos de Ni vino. Moët Uno, Chandon, que ninguno. es como No puede. pulque de aquí. No. La primera clasificación, si lo podemos llamar clasificación, es un vino que es gasificado, como un refresco. Sí. La segunda es el Gran Vas, que eso es para, se gasifica el vino de forma natural, pero en un tanque de fermentación de 20.000 litros. Entonces ahí se hace la segunda fermentación. Y el champán, necesariamente la segunda fermentación es en botella. Pero el más corriente, si dice champán, créanme que la segunda fermentación es en la botella. ¿Seguro? Seguro. Hay vino mexicano que se ha gasificado de forma natural, segunda fermentación en la botella. Pero solamente así se puede llamar. Aquí en México se le llama vino Cava o espumoso. espumoso, pero debe decir, ¿cómo se llama? Método tradicional. Ajá. Ya no se puede llamar champán o método champenois, sino método tradicional. Pero hay un vino gasificado también, y hay un vino que es un Gran Vas, que esos son para los vinos italianos, ¿cómo se llaman? Los Espumante. sí, ¿cómo se llaman? Bueno, es un envase grande que se hace la segunda fermentación. Sí. Ok. Prosecos. Prosecco, Prosecos son prosecco. con este proceso. Está bien. Ok. Bueno, pues todos los días se aprende algo, ¿no? Así es. Pues hoy estuvo interesante, ya hablamos de la bodega, de Cantaburros, ya hablamos de Y champán, de champán. ya me corregiste 2 veces. ¿Qué No, nos falta hacer? pues, Más que tomar vino, ¿no? pero fíjate que nos gustó más uno que otro, ¿verdad? Sí. Qué Se nota. gustoso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno. Sin duda son buenos vinos. Sin duda alguna. Sí, pero siempre. Sí hay diferencia. eh, Pero fíjate que, insisto, Ya, ahorita sí, porque sí. estamos probando los dos al mismo tiempo, pero te aseguro que si tú en tu casa tienes el roble, te lo tomas con singular la alegría, ¿eh? por supuesto, Tienes el crianza igual, por supuesto. pero sí hay diferencia en precio. Pues tú, por ejemplo, tú tomarías el reserva. pero No, A mí no. nomás me alcanzaría yo que soy obrero, pues No, a lo mejor yo el roble, como Custodio Zamarra, que te leí el artículo del otro día, ¿Cómo no? Custodio López Zamarra, el que fue bueno, está considerado el mejor sommelier de España y uno de los mejores en Europa. Y he tenido la suerte de convivir con él algunas veces gracias a mis amigos Jesús Flores y Isabel Mijares y estos que... Gran mujer, ¿eh? Hombre, Isabel Mijares. uf.
He convivido con ella también. Y muy buena. Y catadora de puros que no tienes una Correcto. idea. Catadora de puros que vas de espaldas. Es muy, muy buena. Te vas de espaldas lo que sabe de puros esa mujer, hermano. Ella, fíjate que junto con un profesor que tuvimos nosotros que se llama Juan Muñoz Ramos, fue de los principales profesores que hemos tenido. Isabel venía mucho a México. ¿Cómo no? Bueno, estuvo aquí en Puebla. Vino a darnos un curso. Hace muchísimos años. Yo tengo un diploma firmado por ella. Ella nos dio clases junto con Juan Muñoz Ramos. Yo tuve 3 maestros principales. Pepe Peñín también estuvo aquí. Claro, fíjate. José Peñín. Daniel Roulet, que era una francesa, Juan Muñoz Ramos y Isabel Mijares. Esos son los principales. Isabel es la maestra de todos los sommeliers importantes de España de los últimos 40 años. Seguramente Entre Isabel, otros, su Custodio López Amar. Seguramente Isabel le dio curso también a mi profesor, a Juan Muñoz Ramos, que fue presidente de la Unión Española de la UEC. La UEC. Sí. Está bien. Bueno, yo creo que le cortamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Más o menos para que nos alcance el tiempo. ¿Está bien? Listo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes, buenas tardes.